Primero que nada, gracias por la invitación. Muchas gracias al Plan Agropecuario, en nombre del amigo Perrachón de Julio. No, estaba preguntando adrede, ¿cuándo fue la última vez que nos juntamos para hablar de ganadería? Los que estamos acá. ¿Cómo van cambiando las cosas, ¿no? Este mundo es bastante vertiginoso. En aquel momento les puedo asegurar que si éramos 20, era con suerte, y parece que estábamos pregonando en el medio del desierto, ¿no? Sobre el tema de la ganadería. Los datos de Nazar, a quien le agradezco que haya pasado por delante para poder yo llegar, te agradezco mucho, Nazar, que lo hayas hecho. Me hace recordar que siempre hay que pensar en el negocio, pero no hay que casarse con ningún rubro en particular, sino algo que ha tenido la característica del litoral oeste, ha sido su dinámica agrícola ganadera. Y en esa jornada, me acuerdo, porque está bueno, hay gente que viene y te cuestiona, y eso es lo bueno que pasa, ¿no? Y venían a decir, pero pará un poquito, venís con el modelo de los 70 y de los 80, de la estanzuela, de la rotación agrícola, ganadera y las pasturas de nuevo y todo eso, ¿no? Estás con los libros viejos. La verdad, en línea está fuera del negocio. Y yo digo que no estaba fuera del negocio. Y la realidad está bien clara. Lo voy a decir por varios temas. Primero, las pasturas van a ser un integrante de nuestras rotaciones porque tenemos suelos marginales para la agricultura, número uno. Comprobado, ¿está? El querido Lavalleja Castro, 1963, instala uno de los ensayos más viejos que tiene de rotación agrícola ganadera del país. Punto uno. Punto dos, ese mismo ensayo demuestra, después de décadas, que no hay manera de mantener la materia orgánica, el corazón del suelo, si no entra en algún momento la pastura. No hay vuelta. Número uno. Número dos, ¿no? Para mí muy importante también es la erosión del suelo, ¿tá? Y en eso jugaba un rol fundamental, que está también asociado a la materia orgánica. Y mire, en 2 segundos me traslado al área arrocera del país con todos los problemas que tiene, ¿no? 10 años de investigación, sistema 100% puro, prácticamente de arroz, y los sistemas 100% puro de pastura. Y después el entremedio, entre rotaciones cortas y rotaciones largas. ¿Quién daba más plata? En el largo plazo lo daban las producciones mixtas. Y no estoy mintiendo, también los componentes de estabilidad del suelo y todo eso. Entonces, estos temas van a estar en la polémica, pero sigue vigente este modelo mixto de la ganadería y de la agricultura y las ventajas que eso tiene, ¿tá? Y sobre todo, prepararse para los momentos buenos o malos de cada uno de los rubros, y ahora nada menos es mantener el suelo que tenemos, ¿no? Y mantenerlo a través del tiempo. Bueno, yo tengo un gran problema que nunca se hace, es no haber escuchado a los previos disertantes, porque uno va enganchando y no es que ajusta la charla, pero sí tiene mucho cuidado en los énfasis, a no ser que esté radicalmente en contra y mantener la coherencia de una charla. Pero bueno, allá vamos. Largame, Fabio, eso, ahora sí. Bien, primero agradecer y festejar los 125 años, un siglo más 25 años no se dan todos los días. Después de hacer mención de eso, y otra vez el agradecimiento al Plan Agropecuario por la invitación. Con respecto al título, como le decía Julio, si va a haber que hablar del impacto del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea y el impacto que va a tener en la carne, ese no soy yo, está clarito, ¿tá? Ese es Pablo Caputi e INAC, no soy yo, ¿tá?
Sí, lo que voy a tratar de hacer es mirar un poquito más allá. Me voy más allá del lado del consumidor y qué está buscando el consumidor y después trato de aterrizarlo en el negocio nuestro. Esta es un poco la visión de los temas que van desde la tendencia de los consumidores, etcétera, hasta hacer algún aterrizaje acá a los sistemas productivos. Bueno, este, no hay nada mejor que cada 2 por 3 hacer un viaje si se puede y ver qué está pensando y qué está pasando a nivel de los consumidores que están probando y adquiriendo nuestros productos. Les pido disculpas si muchas de las cuestiones están en inglés, esta otra charla que di en otro lugar, por lo menos le cambié el título al español, pero lo voy a traducir yo. Esto lo han dicho 1000 veces, el crecimiento de la población y en el 2050 y todo eso. Lo único que quiero decirles es, en el caso de China, estamos hablando en una población de total crecimiento y que está formando gran parte de lo que es la población mundial y el crecimiento que está teniendo. Tenemos prácticamente 100 millones de consumidores que tienen una renta por encima de los $100.000 cada uno de ellos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, es importante no solo hablar de la cantidad de gente, sino de un país productor como el nuestro, a quien nos estamos dirigiendo. Si nos estamos dirigiendo a rentas altas y medias, en ese sentido también hay que tener bien claro cómo yo estoy pensando abastecer a ese consumidor que capaz tiene algo de distinto que el consumidor medio al que uno empieza. Los promedios muchas veces no dicen nada, entonces hay que estar bien claro a dónde está el foco. Voy a hablar de eso. Y lo más importante esto, pensando en el futuro, es cómo va a estar distribuida la población en el mundo al 2050 y fíjense la densidad de población y sacando un poco la situación muy especial de África, ver cómo la cantidad de gente que va a haber en Asia con respecto a los otros lugares del mundo, continentes, miren la insignificancia de lo que es la Europa occidental versus lo que es las Américas o lo que es Asia, ¿no? Y da la casualidad, ¿no? Es muy interesante. Si uno mira elementos como la capacidad que tienen de recursos naturales, incluyo la disponibilidad de agua, es todo lo opuesto. Donde hay menos gente es donde tenemos más agua. Y donde hay más gente es donde tienen menos agua y menos capacidad. Pongo el agua como un tema emblemático y que es origen de guerras. El petróleo en 50 años capaz que no es el tema de la guerra. Pero bueno, hoy sí lo es, ya sé. Pero dentro de 50 años cambia la cosa. También sabemos que el mundo no va a ir creciendo a estas tasas y sabemos que entre el 2070 y el 2100 empieza a bajar la población mundial. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, en toda esa proyección de tiempo, ¿cuáles son los elementos que hacen que nuestro producto nos haga pasar a través del tiempo? Por supuesto, yo no voy a estar para contarlo a esa altura del partido, pero sí tengo una responsabilidad en tratar de por lo menos compartir con ustedes dónde yo me posiciono en ese mundo que se viene. ¿Tá? Y les pongo la primera pregunta de todo eso. Si es verdad que estamos en un horizonte máximo de 20 años de la carne artificial, ¿no? ¿Cómo me posiciono yo? ¿Cómo hago mi negocio? Si van a producir in vitro a nivel de fábricas la carne in vitro. Y no es una irrealidad, ¿no? Hace cuatro congresos de ciencia y tecnología de la carne vino el equipo holandés y lo presentó. Y hoy ya es noticia en los diarios. De hecho, tengo un diario ahí adentro que muestra que ahora lo que están buscando son capitales. Y esos capitales y que están promoviendo el desarrollo tecnológico de esto, ¿quién pueden ser? Melinda y Bill Gates.
están atrás de esto. Están pagando investigadores que cobran mucho más que los de línea e institutos mucho más potentes para desarrollar este producto. Entonces hay gente que realmente importa atrás de estas cosas. ¿Por qué vengo a decir esas cosas? Porque hay que tratar de volar un poquito más lejos de los problemas de los días, los problemas diarios que tenemos, que sabemos que esos los tenemos todos los días en nuestra casa y en nuestra empresa. Pero bueno, es parte del desafío que tenemos. Bueno, ese era un poco el ingreso per cápita y con algunas sorpresas que uno empieza a ver, que hay países que vienen mejorando en términos de su ingreso per cápita y empiezan a posicionarse muy arriba. Típico es el ejemplo de China. Y dentro del continente asiático empieza a cumplir un rol fundamental jugadores que están dispuestos a pagar por algo distinto. Por otro lado, estas son tendencias de crecimiento, de producción de todo tipo de carnes en el mundo de aquí al 2050. En cualquiera de las que ustedes quieran estar, desde las proteínas generadas por los huevos hasta la carne vacuna, la de cordero, la de cerdo, en general la tendencia es todas a incrementarse, particularmente lo que es la producción del pollo. Bien, con altas eficiencias de conversión, no puse el pescado, pero la tendencia es igual. Y bueno, esto es parte de una realidad. El tema es quién va a llevarse la parte esta de la torta y encima, más que el kilo producido, es qué kilo producido yo genero con mayor valor agregado en un mercado y a un nicho de mercado específico, donde yo juego ese partido. Bien, con algunas cosas que están cambiando y eso influye en la tendencia del consumidor, ¿no? Esta es la realidad de lo que nos está pasando. Por suerte vivimos más tiempo, ¿no? Entonces en el 2050 la gran población que va a haber en el mundo va a tener entre 30 a más de 65 años. O sea que también eso influye en el tipo de consumidor, no solo en los aspectos de salud, del alimento, sino también en una cantidad de cosas que hacen a la calidad de vida de gente que está con determinada edad. Otro elemento no menor es que cada vez va a vivir menos gente en el campo, ¿no? En el 1950 el 30% de la población mundial vivía en las ciudades. En el 2050 el 70% va a vivir en las grandes ciudades, y chicas y todas. Bien, bárbaro. Conclusión, siempre hay un tema que Tabaré Aguerre insiste, que es el tema de la conciencia agropecuaria. Cada vez esta gente, si no cambiamos la manera en la que nos comunicamos y dialogamos con nuestros consumidores, cada vez van a estar más lejos de los temas del campo. Y le agrego otro elemento. Si no cambiamos ese diálogo es uno. Primero se necesitan dos para bailar el tango, ¿no? O sea que se necesita dialogar. En este caso, contar nuestra historia, como dicen los americanos. Contar la historia de cómo produzco. Podemos hablar de eso. Pero lo otro también es que normalmente las noticias que van llegando a través de los grandes medios de difusión generalmente no son favorables al sector agropecuario. De hecho, los temas ambientales o los organismos genéticamente modificados son los temas que son mala prensa. Bien, otro tema, hablando del agua, un mundo que va a tener menos agua. Bueno, miren los galones, acuérdense que groseramente un galón son 4,2 litros de agua. Esto para producir almendras, esto para producir un huevo y esto para producir hamburguesas, ¿eh? Entonces realmente en el caso de la carne estamos necesitando mucho mayor cantidad de agua para producir una unidad de producto. Bueno, eso es importante. La eficiencia del uso del agua y conceptualmente el concepto de huella del agua, ¿no? Está la huella de carbono y está la huella del agua. Bueno, no es producto de la casualidad que esto se ponga así, es porque está mostrando cómo estamos usando ese recurso, ¿no? Y es parte de la estrategia.
Otro tema es el tema de la obesidad. No soy el mejor ejemplo para hablar de eso, pero ¿eh? ¿O sí? Lo hablo con propiedad, decís vos. Bueno, lo más importante de esto es que hay una serie de patrones que están cambiando con relación a los patrones de tendencias en términos de calidad de vida y salud humana. Está bueno después cómo lo aterrizamos eso a nuestras condiciones. Y otra cosa es, ¿cuáles son las cosas, como decía recién Nazar, ¿no? ¿Qué cosas no deberían hacer los productores? Acá es, ¿qué cosas no quieren los consumidores? Esto es un trabajo, esta investigadora ha trabajado mucho para demostrar que los sistemas de feedlot son mejores que los de pasturas con respecto a emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también he trabajado en temas de confianza con respecto a los alimentos. Miren los americanos, el 57% le tiene confianza a sus amigos y a su familia en términos de la comunicación de que el alimento viene y está asociado a que le digan, che, come esto porque sos mi amigo o sos parte de mi familia. Después, si está recomendado por la comunidad de doctores, después si el producto viene de los propios productores, y bueno, después están los sistemas de agricultura, el FDA, etcétera, ¿no? Y después vienen los académicos, pero miren, los políticos, las grandes empresas multinacionales, farmacéuticas, etcétera, los usos de las redes sociales, aunque parezca mentira, realmente la gente no está confiando en eso. ¿Tá? La confianza es clave en este proceso. ¿Tá? De realmente me voy hacia un tipo de alimento o hacia otro tipo de alimento. Y otro tema que está claro que les preocupa es los niveles de pesticidas, insecticidas, el uso de antibióticos en animales, las hormonas, los tratamientos animales en general y los organismos genéticamente modificados. Y así vamos. Después, otras cosas que es importante es que cada vez es más importante tener algunos elementos que me ayuden a yo tener confianza en ese alimento que voy a consumir. Uno de ellos es la información del valor nutricional. Otra es algo que está muy fuerte, y algunas asociaciones de ganaderos en Estados Unidos lo están haciendo, son recorridas a los medios de prensa, que son formadores de opinión, e ir y mostrarle cómo, algo que para nosotros es bien simple, es mostrar cómo pare una vaca, cómo se cría un ternero, y que la leche que sale de la vaca y de la ubre hace criar ese ternero, o si no voy a un tambo y muestro que la leche que termina en un sachet viene de ahí. Bueno, parece mentira, pero todas esas cosas están asociadas a este tema. Esto que no se ve ahí es, ojo que creemos que la gente no está informada y cada vez está más informada. No quiere decir que la información sea la que queremos, porque puede jugar el uso de la desinformación, que es parte de la estrategia de algunos actores dentro del mercado. Esto no importa, pero es el mismo estudio hecho en Europa y no cambia. La tendencia es la misma. Bien, no hay un consumidor, hay varios tipos de consumidores. Este es un trabajo del BORVIA. El BORVIA vendría a ser el INAC de Irlanda, justamente de donde tuve la suerte de visitar. Y ellos hablan de 6 tipos de grandes de consumidores, que yo no voy a ir por ese detalle, pero es para claramente identificar cómo yo puedo realmente otra vez hacer foco en aquel tipo de consumidor que puede estar ligado a las ventajas competitivas y comparativas que yo tengo. Bien, y ese tipo de consumidor busca productos que sean frescos, que sean limpios, libres de pesticidas, productos naturales y elementos que yo ya hablé. Bien,
Pero estaba bueno ver qué pasaba con el caso de Uruguay, ¿no? Y este fue un trabajo que hicimos con todas estas instituciones que están acá, uruguayas, y de Francia, de Reino Unido, de Alemania y de España. Pero lo más importante para nosotros era conocer cuáles eran los elementos claves para las carnes nuestras. Llevó 8 años de estudio, pero lo voy a resumir bien fácil. Trabajamos con 300 consumidores que estaban en ciudades grandes y ciudades chicas. Ejemplo, uno de ellos era Barcelona y después otra ciudad más chica que se llama Monels. Como la capital y una ciudad entre medio del país. Y así en el Reino Unido, así en Alemania, etc. Y había 3 factores que ellos tenían que evaluar: el país de origen, el sistema de alimentación, y el precio de la carne. Y se comparaba, en este caso quiero hacer especial mención, si el origen era Uruguay, si el origen era local de la carne, o si venía de Suiza, ¿no? ¿Por qué Suiza? Porque es considerada en Europa el país verde, ¿no? Entonces nos interesaba compararlo. Y Argentina, porque históricamente tuvo digamos, un peso muy importante en Europa. ¿Qué dije? ¿Dije algún disparate? No. Usted, bueno. Y después, sistemas desde pasturas a 100% concentrados, ¿está? Pasando por el medio. Y los precios de bajo a alto. Bueno, falta Alemania acá, pero es la misma conclusión. El país de origen, que es lo azul, ¿no? Está entre el 50 y el 60%. Esto es decir, tengo que demostrar el país de origen en el producto. ¿Por qué? Porque yo le creo a eso. Esa es la palabra clave, confianza. Si ese país no es creíble, a mí no me sirve ese producto. Y estamos compitiendo con los jugadores locales que presionan, ¿no? La famosa Tesco, que estaba vinculado directamente, el ex dueño de BPU, que lo que no se sabe, yo lo digo, que era parte del paquete accionario de Tesco, tenían que hacer muy bien los negocios desde el punto de vista de comunicación con los actores locales, de no tratar de vender carne que no fuera británica. Porque si no estoy contra los intereses de ese país. O sea, hay que jugar ese partido. Después, el segundo elemento era el sistema de producción, verde. Bueno, el color lo dice todo. La mayoría de los consumidores prefiere, entre un 20 y un 30%, ¿no?, que el producto venga del pasto. ¿Tá? Hay un concepto cerca de lo natural asociado al pasto. Y finalmente el precio siempre va a estar arriba de la mesa. Conclusión, este trabajo que fue hecho por nosotros, después comprobamos esto con corderos, con ganado vacuno, después criado en sistemas de producción a pasto, comparado con corral en cierre, todo un trabajo. Pero este mensaje es fuertísimo. ¿Tá? Entonces, acá me suena la trazabilidad, algo que se peleó mucho, ahora estamos de acuerdo, a veces vuelven las caídas y las subidas con respecto a este tema, pero para mí esto no tiene vuelta, es la manera de ganar confianza. Y el segundo elemento que está asociado a esto es que compartimos la estrategia individual de cada empresa de exportar bajo una marca que quiere diferenciar, pero hay claramente que identificarlo con algo con función país, porque esto está asociado a la palabra confianza, entonces el país tiene que dar la confianza. Le voy a decir otro elemento que para mí es clave en esto también. No se puede ser bueno en un sector y ser malo en otro. Lo voy a poner en blanco y negro. No podemos ser un ejemplo en la ganadería del Uruguay con un producto saludable, inocuo, trazable, etcétera, y por el otro lado estamos haciendo una agricultura, ¿tá?, que comprobamos que por X motivo tenemos problemas de contaminación en las napas freáticas, ¿no? O por otro lado vemos una lechería muy intensiva que está afectando los niveles de materia orgánica y la sustentabilidad del sistema. Eso es importante. Es una ventaja ser un país chico para tener una versión global
de un país distinto, pero también eso nos exige mucho. Esto es muy bien marcado en el caso de Irlanda, uno lo ve clarito eso, como el Bord Bia, que no solo trabaja en carne, trabaja en todos los productos, trata de vender la imagen verde, ¿no? Bien. Este es un gran futurista que se llama Ramesman y dice que en algún punto en el 2100, 2150, la demanda de alimentos va a empezar a bajar, reafirmando esto, ¿no? ¿Está? Y que capaz que empezamos a que el planeta vaya de vuelta a las funciones prístinas donde se pueda hacer. O sea que hay de todo, está muy interesante ver esto, de dónde uno se posiciona. ¿Por qué yo digo esto? No lo pongo porque sí. Digamos, si estamos pensando a 150 años, ¿no? O 100 años, ¿no? Para adelante. Entonces, la estrategia Pasto parece algo bastante lógico en los distintos escenarios que se pueden dar. Lo pongo, por ejemplo, puedo estar recontra equivocado, pero está bueno en estas instancias poder pensar, ¿no? Es decir, yo produzco a pasto, se viene la carne sintética, la carne a pasto, ¿no? No sería la que podría competir mejor porque tiene servicios ecosistémicos, mantiene el ambiente, imagínese volver a la ganadería de 400 años, sin la presencia de los vacunos, de las ovejas, etcétera, en los sistemas, no, tiene otra lógica, ¿no? La verdad, entonces este espacio me gustaría, ¿no? Me gustaría tenerlo. Bueno, ahí empiezan un poco las... Y finalmente hoy en esto hay no solo cuestiones del placer, sino hay cuestiones de conveniencia, cada vez queremos tener mejor calidad de vida y por supuesto la salud. Ahí tenemos un elemento ideal. Lo único que me falta, pero está reafirmado atrás, este es el alimento per se. Ese es el valor intrínseco de ese producto, que me genera placer, que me genera salud y que me genera conveniencia. Ahora, el cómo lo produje, el proceso de producción, pasa a ser cada vez más importante. Y voy a decir algo que puede ser polémico. Para este tipo de producto que nosotros estamos generando en este país, capaz el mayor valor agregado no pasa solamente por una chimenea, sino por la manera que producimos porteras adentro. Bien, bien. Bueno, esto habla del valor intrínseco y extrínseco de los productos que nos lleva a una cantidad de elementos que están ahí, que no los voy a ir por cada uno de ellos. Y esto nos lleva al proceso de intensificación sostenible, que uno cuida el ambiente, uno está implicado en una sociedad de la cual es parte, y después finalmente esto es por plata. Entonces hay elementos que tienen que estar lo equitativo, lo soportable y lo viable, ¿no? Y esto cada vez estaba en lo conceptual, después bajó de la academia ya a influir directamente en el negocio como parte de las reglas de juego. Y bueno, hoy cuando uno hace una determinada práctica agrícola, cada vez empieza a tomar mayor la implicancia de cada una de estas cuestiones que se enganchan mucho con la sociedad. Ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, el concepto de intensificación sostenible tiene que tener las lógicas de todo lo que dijo y seguramente se estuvo diciendo hoy, de hay que mejorar la productividad y agrego sobre todo la eficiencia en esa productividad, el desarrollo integral socioeconómico de los productores y su entorno, pero cada vez va a tener que ser con menos tierra, menos agua, menos emisiones de gases de efecto invernadero y menos energía. ¿Tá? Esto por el costo energético seguramente les gustó. Después, ¿cómo hacerlo? Bien, acá está la visión de un país que quiere alimentar a 50 millones de habitantes en el 2035. Lo único que le agrego para reafirmar esto es que estos 50 millones de habitantes tienen que ser de rentabilidad media alta.
para realmente lograr un mayor impacto y posicionar al Uruguay en ese contexto. Todo esto lleva necesariamente a enganchar la actividad pública de las políticas públicas en producir y exportar confianza. Vuelvo a la transparencia basada en la ciencia, ¿no? La gente que nos está comprando está buscando confianza. Y para buscar confianza, cada vez le creo más a los elementos objetivos. Elementos como la trazabilidad, elementos como la certificación de producto y proceso, o elementos que digan que si yo hago una comparación del bienestar animal de Uruguay y Argentina y en cualquier país de Europa, o hago estudios sobre la sustentabilidad de los sistemas productivos del Uruguay y los hacen en el ámbito académico y los llevo a un lugar donde está la excelencia académica y los artículos no están filtrados por el país de origen, sino por la excelencia científica, se terminan transformando eso en una herramienta de defensa de la producción nacional. Entonces, no solo hace a eso, sino también hace a la capacidad de los científicos de demostrar que lo que uno realmente está mostrando de los sistemas productivos realmente ha pasado por, digamos, la literatura internacional. Bueno, somos un país de 10 millones y medio que todavía no tocamos el campo natural, con sus 2.000 especies y 400 de gramíneas. Tenemos una proporción de determinado de alrededor de un 15% de distintos tipos de pasturas, con distintos niveles de productividad, etcétera, desde las pasturas anuales, como las que hacía referencia recién Nazar, pasturas cultivadas, mejoradas y pasturas nativas. Parece muy poco las pasturas nativas, pero a nivel mundial esto es una cantidad. Bien, otro elemento que hace a esto, acá ya me mató la parte técnica, es lo siguiente. Vieron que en un momento Nazar le dice, no, hay espacio para aumentar la productividad de las pasturas. También dio los mensajes de la fertilización, ¿no? Bien, en el proyecto que involucró a los productores de Giprocar, que eran 43 productores, del litoral oeste del país y del este, ¿no? Se mostraba que la producción, el paquete tecnológico tal cual está concebido, había algunos elementos que había que mejorar. Uno de ellos era la implantación, y en particular en la implantación la cantidad de semillas, el tema y el manejo, digamos, maleza, etcétera, el complejo maleza. El otro elemento que estaba faltando allí era una fertilización adecuada. Hicimos un análisis del ciclo y matriz de ciclo de entrada y salida, salíamos bárbaros porque realmente teníamos deficiencia de nitrógeno y fósforo en la mayoría de los productores, esos 42 productores, lo estaba faltando un poquito de tuco a las pasturas, ¿no? Se le habían gastado todo en la parte agrícola. Bien, pero otro elemento que no estaba arriba de la mesa era la utilización de esa pastura, ¿no? Que creo que estaban al final de la charla de Nazar. Los niveles de una pastura que produce en 4 años son promedio 6.500 kilos de forraje, ¿no? Con una utilización promedio de 60%, que no se crean que es fácilmente alcanzable en los sistemas productivos comerciales, algo hemos hecho, son 4.000 kilos cosechados. Este es el costo, póngalo simbólico, del costo cosechado, del costo producido para cosechar solo eso como base 100. Ahora, si paso a niveles de 70% de utilización de forraje, mejoro un 100%, un 16% la relación costo-beneficio con respecto a eso, ¿no? Y después, cuando tengo un 80%, bueno, depende qué tipo de pastura sea, pero puede ser que un manejo continuado de 80% de utilización no nos quedemos con nada de pastura. Pero digo, para ponerlo como un extremo, ya ven que no mejoramos tanto. Bien, y acá esto lo hicimos adrede sobre la base del Giprocar, ¿no? En las pasturas de
para producir 200, 400 kilos de peso vivo por hectárea, jugando con los porcentajes de utilización y eficiencia de conversión y con las pasturas. Este es otro elemento que muchas veces nos olvidamos. ¿Cuántos kilos de materia seca necesito para convertirlo en 1 kilo de carne? ¿No? Esto está asociado a dos elementos claves, que es la energía y la proteína que tiene cada kilo de materia seca. No es lo mismo una composición de gramíneas con leguminosas que con una gramínea sola. Bueno, puede ir tanto como necesitar 22 kilos de materia seca hasta 14, prácticamente como un concentrado. Y esto es lograble en Uruguay, está demostrado. Y miren estos 200 kilos, qué nivel de producción de pasturas necesitaríamos para poder lograr producir esos 200 kilos con 60% de utilización. Y acá como menos cantidad terminan dándonos, digamos, menos cantidad de pasturas, terminan dándonos con una mayor utilización esos 200 kilos. Y así puedo jugar, ¿no? Ejemplo, 400 kilos con 70% utilización, una eficiencia de 14 a 18 y necesito pasturas de 8 a 10 toneladas. Eso había productores que lo estaban produciendo en el propio Giprocar, ¿tá? Por ejemplo, en la zona de Rizo, me acuerdo. No voy a dar nombre porque si no hablamos solamente de algunos, pero estaba en la Rosa, lo hicimos. Era fundamentalmente una mezcla de trébol blanco con una festuca. Bien, bueno, este es otro elemento, que es el plan y manejo y uso de suelo, asociado a la estrategia de ese consumidor, ¿no? Y el otro tema es el trabajo con la genética de Uruguay. No, uno lo ve en el Prado, ¿no? Y ve todo ese trabajo en el Prado como la manifestación de eso, más visible de la genética nacional. Pero les puedo asegurar que el trabajo que se está haciendo a nivel de país en estos temas no tenemos nada que envidiarle a los países con los cuales competimos más. Voy a hacer un ejemplo de este trabajo que se está haciendo con la raza Hereford y lo voy a enganchar. Tenemos todo el fenotipo, ¿tá? Todo lo que vemos por afuera, tenemos genotipo, voy cerrando, todo lo que hay adentro y encima tenemos la genómica. Bueno, hoy a través de la eficiencia de conversión podemos claramente identificar toros que para producir 1 kilo de peso hay toros superiores que necesitan 30% menos de consumir un alimento, ¿tá? Y acuérdense, groseramente, el 85% del costo de producir un alimento viene de producir 1 kilo de peso vivo, viene del alimento. Entonces, no es menor. Bien, tranquilo, esto es carne y salud. Está archi comprobado, inclusive hasta ventajas desde el punto de vista de Uruguay, que mostramos que las famosas alimentaciones estratégicas nuestras del 1 y algo por ciento sobre pastura no cambia la composición de los ácidos grasos benéficos para el país. O sea que no va en contra de aumentar la producción y la eficiencia, no va en contra de una buena salud en la carne. Bien. Y esto es otra cosa, esto es clave para determinado, en el género, en particular la mujer, en determinados momentos metabólico de la mujer, miren, lo que pueden dar para cumplir con la dieta de miligramos diarios de hierro, ¿no? Por ejemplo, 625 gramos de carne bovina, y se necesitan casi 2,4 kilos de espinaca para poder llegar a esa. Bueno, de esto lo hablamos. Esto fundamentalmente es para mostrar el concepto que la intensificación productiva y en el base de uso de las pasturas mejoradas y el bajar la edad de faena, el bajar la edad de entore, etcétera, tiene repercusiones positivas desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es el tema asociado a las mutilaciones que hacemos a nivel de los sistemas productivos.
Eso va a jugar cada vez más fuerte. Castración, descorne, ejemplo, y particularmente todo el proceso que lleva a los hematomas a nivel de los animales, que lo hemos venido midiendo bastante con INAC ya en 3 auditorías y con el apoyo del plan agropecuario. Por lo tanto, y si les digo, si uno ve frigorífico, transporte y sistema productivo, los ojos del consumidor cada vez van a ir más al sistema productivo en términos de bienestar animal. Bien, esto lo salto, iba a hablar de números, lo dejo, y esto es un trabajo que hemos hecho con el Ministerio, de proyectar el Uruguay al 2030, en el marco de las Naciones Unidas, etcétera, y cómo poder hacerlo, ¿no? Y miren, no importa el trabajo y los números, ¿tá? Pero es como llevar al Uruguay en un proceso de 10 años a producir 133 kilos de peso vivo por hectárea, ¿no? Bien, bárbaro. Pero miren que tuvimos también que estar demostrando cómo en las emisiones de metano a ese 2030, con ese sistema, estamos reduciéndola. Y esto ya no es solamente un deseo, hay que cumplir con un acuerdo internacional. Bien, y finalmente, ya estoy llegando, acá están los consumidores que tienen su educación, su cultura, sus valores, sus creencias y la capacidad de compra. Y aquí estamos nosotros, que tenemos nuestra tecnología, nuestra realidad económica, nuestra cultura, nuestro ambiente, nuestros aspectos sociales. Y acá está todo el proceso de producción, transformación, distribución, marketing y la influencia hasta de la prensa. Los países que logren acercarse más el sistema productivo a lo que el consumidor quiere son los que tienen mayor sobrevivencia en el futuro. Está clarito eso. Si yo realmente me conecto con mi producto, con el consumidor final, voy a ser el que claramente tenga ventaja a otro. Ahora, eso en términos prácticos significa este tipo de sistemas productibles para este tipo de mercado, pero tiene que estar certificados los productos, los procesos, tiene que estar con marca, etiquetado, la trazabilidad, sólida base científica para mostrar claramente que lo que uno que dice que es diferente es realmente diferente al otro. Todos producen carne natural. Ahora, realmente, ¿qué hay atrás de carne natural? ¿No? Marketing y comunicación. El tema es que no, cuando ven todos estos temas de desafío, ven que claramente no es para todo. La presión aumenta para cada uno de los jugadores que quiere jugar este partido. Ejemplo positivo, Never Ever 3, creo que es un buen ejemplo de un movimiento hacia ahí. Y este elemento hacia una zona de salud, que son los animales, el ambiente y nosotros, juegan cada vez un papel más clave en la visión de que va a comprar un alimento. Uruguay, estuve mirando este dato, pero me gustó que lo escribiera otro, no nosotros, porque esto lo tenemos. Miren lo que es la producción de carne de Uruguay, ¿no? Y los valores de exportación desde el año 61 hasta el año 2016. Realmente impresiona el salto. O sea, el que diga que el sector ganadero es un sector retrasado, realmente es porque no ha mirado los números y no ha visto los cambios que han ocurrido en la ganadería nacional. Realmente son importantes, ¿no? Bueno, y cuando en el 80 el 30% lo dedicamos a la exportación, hoy está, en el 2014 era casi el 70%. Bien, y lo engancho con los productores exitosos de Nazar, ¿no? Bien, en un mundo donde cada vez se va a estar mirando más al productor a través de los medios, de la propia sociedad, cada vez están los grupos organizados, requiere de un tipo de productor / empresario, ¿no?
que requiere estar familiarizado con las tecnologías de la información y la comunicación. Voy a agregar algunos de los elementos que vos pusiste, Nazar, que ya tenemos productores de eso, pero creo que esto pasa a ser clave en la estrategia, y particularmente esto está muy asociado a los temas de cómo manejo, hoy la información no es el problema, es cómo la digiero y con cómo realmente yo puedo hacer un uso eficiente de la información, y esto también está asociado a otro elemento clave que se viene, que es la automatización o la robotización dentro del sector agropecuario. Informado más y mejor del sector, hay que estar informado, ¿no? Hoy sabemos que cualquier cosa que pasa en el mundo, no solo en lo agropecuario, influye en nuestro negocio. Un tema que el plan hace muchos énfasis, y seguramente que en la cabeza de todos está, hay que tener solucionado el tema de la sucesión generacional a nivel de los previos. El asesoramiento, bien lo dijo Nazar, tiene que ser global. Lo único que capaz que en algún momento vamos a tener que tener algún especialista en ambiente que también venga y nos dé una mano, como parte de ese proceso, por dar un ejemplo, ¿no? Parte de esto es el proceso de estar instruidos todos los días, ¿no? Este es un buen ejemplo de actividad. Valores y creencias y estilo de vida. Che, pero ¿y eso? Sí, cada vez más importante. Estar conectado, que estas personas que están produciendo el alimento que yo conozco, que yo voy a consumir, y para mi familia y para mi entorno, realmente tengan los mismos valores. Abierto a las nuevas ideas, motivados con objetivos claros, conectados y cada vez más con la sociedad, y lo hago especialmente con énfasis en la sociedad urbana, y ser solidarios y emprendiendo y construyendo con otros. Y esto está en portugués, ¿no? Dice, vengo, le dice el doctor, el paciente le dice al doctor, vengo para mi segunda consulta. ¿Cuál fue su primera consulta? Internet. ¿Es así o no? Cada vez va a un médico y te dice la primera, yo voy a ir a ver internet, o vas antes, ¿no? A mí me pasó, me operé de la vesícula, estuve como un mes mirando lo distinto en YouTube, estuve mirando a ver qué me iba a pasar en el cuerpo. Bueno, eso es lógico, ¿no? Bien, lo voy a usar a Mandela acá. Hoy es hoy, el pasado es pasado, y toca mirar hacia el futuro ahora. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y terminó mi presentación. Muchas gracias. Y algo que dejé para el final, porque no pude estar en la jornada de invierno, pero sí estuvieron mis palabras, y agradezco particularmente a Focrea que la haya leído. Es un abrazo eterno al amigo Jaime Aró y a toda su familia. Muchas gracias.